Dios los siga bendiciendo cada uno de ustedes. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 17, versículo 8, así: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Señor, te doy gracias porque me permites de nuevo exponer tu palabra por este medio. Que tu Espíritu Santo me siga ayudando para poder guiar tu palabra, Señor, exponerla como tú la deseas, no como yo. Y siempre en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Salvador, mi Redentor. Amén. Dios hablando en la revelación de Dios como el Shaddai, el Dios omnipotente, está hablando lo que acabamos de darle lectura. Me da ganas de volverlo a leer y dice: te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán. Y ahí es cuando Dios habló con con Josué, ¿verdad? En heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y él mandó el Señor a Josué para que tomara todas las ciudades ahí y le dio la victoria a Josué. Y el pueblo de Israel sigue luchando ahora. En la actualidad nosotros seguimos, que tenemos que seguir orando por ellos. Y por fin toda la comunidad internacional reconoce las denuncias de violaciones y agresiones sexuales e inhumanas por parte de este grupo terrorista e inhumano. Jamás. Hasta la Organización de las Naciones Unidas ya lo ha hecho también. Y hubo hechos presenciables de personas, de mujeres, de hombres, ¿verdad?, que estuvieron en ese lugar, y también de socorristas de la Cruz Roja, ¿verdad?, como encontraron gente cortada por la mitad, masacrada, decapitada, y claro, sin ropa interior. ¿Por qué? Porque habían sido violadas. Niñas con la pelvis rota, debido a violaciones repetidas, ¿verdad? Sus piernas estaban separadas una de otra, de par en par. En split es cuando, por ejemplo, las mujeres se ponen a practicar y se extienden todas sus piernas, así estaban estas niñas. Violaron a niños y niñas. Después de matarlos, los decapitaron. Hasta uno lo pusieron ya después de muerte en un horno de microondas. Los rehenes fueron drogados. Cuando han estado sacando a los rehenes, les dieron droga porque examinaron su sangre y tenían la droga por la benzodiazepina. Imagínense, ellos encerrados. Las mujeres, de preferencia, recibían balazos en sus partes íntimas, en sus senos. Hubo una persona ahí que estuvo mirando cómo estaban violando a una de ellas, ¿verdad? Uno y otro, fueron como de 8 o 10. A ella le arrancaron los senos y a otras también, y les dieron de balazos en los senos. ¿Para qué? Para burlarse de ellas, y aún así con los senos jugaban con ellos en el suelo. Eran y son unos monstruos que asesinaron a niños delante de sus padres y asesinaron a padres delante de sus hijos. Esos eran y son unas bestias. Por eso el Señor dice: extermínalo, como dice en 1 Samuel, manda a todo, le dijo a Saúl, mátame todo, hasta los niños de pecho. Y usted podrá decir: ¿y por qué? Porque en Canaán es lo que hacían, dedicaban sus niños a Balaam, se los entregaban, ¿verdad?, en sus manos para hacer. Y entonces iba a ser otra generación que iba a hacer lo mismo. Y usted podrá decir: ¿por qué? Aparece que es un Dios, un monstruo. No es así. Dios sabe hacer las cosas, todo eso, ¿verdad? Por eso nosotros nos dice en el Salmo 122:6, pedid por la paz de Jerusalén. Y mire lo que nos dice en Génesis, sí, que leímos en Génesis 17:8, que le dio la tierra a Israel. Y si Dios le dio la tierra a Israel, por algo. Solamente el Señor sabe hacer las cosas, ¿verdad? En 1 Samuel nos dice, 1 Samuel en el capítulo 15, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió
a que te ungiese por rey y sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Tenemos que estar atentos a las palabras de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, los amalecitas, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. No les dio permiso. Ve pues y hiere a Amalec, o sea, destrúyelo, mátalo. Y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y este hombre no hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Guardó lo mejor para él, porque es lo que ocupaba. Pero Dios mandó a esto por eso, porque estos hijos iban a crecer a hacer lo mismo después de todo esto. Tenía que arrancar de la raíz todo, que dice la palabra del Señor, y tenía que obedecer, ¿verdad? Vemos nosotros también en relación al diluvio. ¿Qué pasó? Nomás 8 fueron los que fueron salvos. Los demás no quisieron. Mujeres, niños, todos fueron arrancados. Porque la maldad crecía. Ahora, cuando los niños no tienen nada que ver, que son de meses, o 2, 3, 5 años, que no tienen uso de razón, entonces esos niños son salvos, ¿verdad? Esos niños son salvos, como los niños cuando abortan, que tienen meses, 1 mes, 2, 3 meses, son salvos, son niños. Y vemos también, por ejemplo, en lo de Sodoma y Gomorra, no hubo nada. Estaba Abraham intercediendo, si eran 5, si eran 10, si eran 20, en algo, no hubo nadie, nada más 3. Se salvaron Lot y sus 2 hijas, porque la mujer volteó para atrás, queriendo volver a regresar. Y pues son así. Cuando el Señor mandó también a Jonás que iba a destruir toda la ciudad, ¿qué es lo que pasó? El pueblo se arrepintió, se volvió. Y cuando nosotros nos arrepentimos, mi querido hermano, mi querido amigo, que me estás escuchando, entonces Dios en su grande amor y en su gran misericordia nos perdona. Sea el pecado más negro que sea, la sangre de Jesucristo, la sangre roja carmesí, nos limpia de todo pecado, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Sí. Por eso Job, dice la escritura ahí, sí, por cierto, no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Nos dice en el libro de Job, ¿verdad? Y en el Salmo 37, 28 nos dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida, para que no siga corriendo más sobre el pecado. Y hay mucha gente de las redes ahí salen con que es castigo de Dios, y castigo de Dios. El Señor es justo, Él no lo hace, no perecerá, ¿verdad? Cuando sucede que un terremoto, un tsunami o algo, no es porque Dios lo haya mandado, es que es un castigo de Dios. No, el castigo de Dios fue lo que antes les mencioné. Lo vemos en el diluvio, lo vemos con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Vemos cuando, por ejemplo, el Señor manda a Josué a Canaán para que destruya todo, estos tremendos que ofrecían sus niños, sus bebés a Satanás ahí, a Moloch. Entonces, nosotros como cristianos, ¿verdad?, tenemos que seguir poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Y así nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar por la paz de Israel. Sí, habrá mucha gente y muchas naciones que están en contra de él, pero si nosotros oramos, ¿verdad?, recibiremos bendición. Si nosotros maldecimos al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, recibiremos maldición. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Y si tú no crees en su palabra, entonces no crees en Dios. ¿Y en cuál Dios? Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Jesús de Nazaret, el que nació en Belén, el que nació en Israel, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos un capitán, un rey de reyes y señor de señores, la raíz de Isaí, el cuarto hombre del horno de fuego. Él es el Todopoderoso en nuestra vida. Si no lo has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, acéptalo y dile de corazón estas palabras: Señor, en este momento yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco en este momento que te necesito. Yo reconozco que tú eres el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Yo reconozco que tú eres todo en esta vida, así es que ven a mi vida y cámbiame,
transfórmame, hazme una nueva criatura. Y en ese momento, cuando tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, eres salvo. Aunque muchos en la red dicen, ay, sí, nomás por esa oración, sí. Solamente en la cruz del monte de la calavera, en el monte Gólgota, acuérdate de lo que un ladrón de ellos le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y hay todavía muchos calvinistas que dicen ahí, ¿verdad?, que dudan que el ladrón haya sido salvo. ¿Por qué dudan? ¿Verdad? ¿Por qué dudan? ¿Verdad? Porque ellos piensan que son escogidos nada más ellos. No, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios no vino nada más por unos cuantos, Dios murió por todos, así es que murió por ti también. Así es que créelo, y Dios será engrandecido, porque tú eres bueno y su misericordia es para siempre, ¿verdad? Si tú lo hiciste de corazón, tú eres salvo. Digan lo que digan los demás, tú eres salvo. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Se despide de ustedes su hermano y amigo, el pastor Carlos Vargas. Hasta la próxima.